Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Hoy comenzamos, con la ayuda del Señor, con esta séptima arma de la armadura de Dios. Y va a ser muy especial porque aquí usted y yo vamos a entender cosas muy maravillosas que han sido muy mal enseñadas. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por permitirnos estar un día más en este lugar, Señor, en pos de ti, Padre, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, capacítanos para amarte, capacítanos para entenderte, capacítanos para entender tu palabra, capacítanos para obedecerla, capacítanos para vivir, para agradarte, capacítanos para ser olor grato delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza número 36 de la armadura de Dios. Y hoy comenzamos la primera parte de lo que es la oración en el Espíritu. O sea, la oración en el Espíritu Santo. Muy importante porque esto, desde que nació el pentecostalismo, de lo cual nosotros hemos sido pentecostales, el hombre metió la mano y tergiversó lo que el Espíritu quería enseñarle a la iglesia. Y nos han enseñado diferentes cosas de lo que significa orar en el Espíritu. Y aquí estamos, cuando dice en el Espíritu, está hablando de en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que usted y yo vamos a poder orar en el Espíritu Santo? La Biblia lo enseña para bebés, para niños, para que lo entienda cualquiera, pero siempre nos la torcieron. Usted lo va a entender. Entonces esta enseñanza es muy profunda, muy importante, pero hoy solamente vamos a escarbar un poquito. Hoy solamente vamos a ver una introducción. Pero en esa introducción nos vamos a dar cuenta de algunas cosas maravillosas. ¿Por qué le digo esto? Delante de Dios, si usted y yo no oramos en el Espíritu, no, entonces delante de Dios no oramos. Dios no recibe ninguna oración suya y mía que no sea en el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver verso por verso. Entonces es posible que muchas de las oraciones que usted y yo hemos hecho no han sido en el Espíritu y como tal no son aprobadas por Dios, aunque Dios ve la disposición del corazón, eso sí lo ve, porque Dios, inclusive a pesar de nuestra ignorancia, Él no mira tanto nuestra ignorancia como la actitud de nuestro corazón, y por eso nos responde, por eso nos bendice. Pero Dios quiere que lo conozcamos y lo entendamos, y que entendamos su palabra tal y cual como Él nos la ha dado, para entenderla, para que haya poder. Entonces, muy importante
con esta primera enseñanza de la oración en el Espíritu Santo. Esta arma, ya vemos que estamos en la armadura de Dios y que cada una de las armas, ya la vamos a repasar, tenían una analogía o una comparación con la armadura del soldado romano. Entonces cada una de las piezas del soldado romano, el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo le daba una explicación espiritual para nuestra guerra diaria, nuestra batalla diaria en la vida del creyente. Entonces, no, esta arma, la séptima, no tiene comparación, pero usted va a ver que sin esta arma, las otras 6 armas, haga de cuenta que no existen. No existe ninguna de las armas anteriores, a pesar de que todas son todopoderosas. No existen sin esta arma. Por eso mire que el apóstol termina la armadura de Dios con la séptima arma y dice: orando en todo tiempo con toda oración en el Espíritu. Entonces ahí es como el Espíritu Santo sella esas 6 armas anteriores, y la séptima, todas dependen de la séptima. O sea que si la séptima, si no hay la oración en el Espíritu, las otras armas no funcionan. Será por eso que la iglesia del Señor está tan grave a nivel mundial. Porque si no entendemos, si a mí me regalan un aparato muy tecnológico y no sé cómo moverlo, cómo manejarlo, me doy cuenta que no tengo nada. Me estorba donde lo ponga. Entonces, ¿será que eso pasa con la palabra? Por no entender, erráis, ignorando, no entendiendo las Escrituras y el poder que está en ellas. Muy importante. Hagamos memoria de las 6 armas anteriores. La primera, que la vimos en Efesios, es ceñir nuestros lomos con la verdad. Aquí en los lomos viene la fuerza, con la verdad. Ya sabemos que Cristo es la verdad, que el Espíritu es el Espíritu de verdad, que Dios es la verdad, que la suma de su palabra, Salmo 119, 160, la suma de toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, igual a la verdad. Entonces, el Señor dice que solamente seremos libertados por la verdad. Dice que la verdad nos hará libre. Entonces es la primera arma. Pero esta primera arma, sin la oración en el Espíritu, no funciona, no es arma. Lo vamos a demostrar a través de la palabra, verso por verso, como para niños. Usted sabe que aquí Dios nos permite hacer eso, como para niños, para que usted y yo la entendamos. Segunda arma que nos da el Señor, dice: fortaleceos en el Señor. O sea, usted y yo no nos fortalecemos en la oración. La oración no es nada al lado de Dios. Fortaleceos es en el Señor, no en la oración, y en el poder de su fuerza. Y ahí nos dice que nos vistamos toda la armadura. Entonces, y termina sellando la armadura con la oración. Ojo, no con oración. No con decirle cosas o cantarle cosas al Señor. No con aprendernos de escritores cristianos que ponen cómo orar. Nada de eso funciona. Lo único que funciona es orar en el Espíritu Santo. De pronto es la primera vez que usted escucha eso en su vida. Segunda arma: vestidos con la coraza de justicia. O sea, que usted y yo, para poder usar estas armas, necesitamos haber venido a Cristo, necesitamos haber recibido a Cristo, necesitamos que su sangre nos haya lavado, limpiado, y que Cristo nos haya imputado como si fuera suya y mía su perfecta vida, su perfecta obediencia y su perfecta justicia delante de Dios. Cuando Dios lo mira a usted, ves a Cristo. Por eso es que somos perdonados. Cuando Dios lo mira a usted y a mí, Él ve a Cristo. Ve su sangre con nosotros. Por eso es que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Viene alguna acusación contra nosotros y el Padre dice: Padre, yo morí por Él. Él le fue lavado con mi sangre. Entonces, qué importante, la coraza de justicia. Tercera arma: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ojo, muy importante entender la palabra.
dice que ese es el evangelio de la paz. En Isaías decía: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el reino sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, Dios eterno, Padre fuerte, príncipe de paz. Pero mire cómo es que viene la paz: calzados los pies con el evangelio de la paz. O sea, él no solamente es el príncipe y el rey de paz, su palabra que salió de su boca es la palabra de la paz. Entonces la pregunta es: si usted y yo hemos sido lavados, estamos en la verdad, lavados con su sangre, y estamos calzados con el apresto, o sea, con el evangelio de la paz, ¿eso nos ha permitido llevar paz a nuestra casa? Ese evangelio que dice Dios que es de la paz, usted siendo un hijo y una hija de Dios igual que yo, ese evangelio nos ha permitido llevar esa paz a nuestro trabajo, en medio de nuestras circunstancias. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy, y la gente todavía esperando, y es que reposo, y que venga el reposo, que es más grande en el universo, la paz de Dios que sobrepasa todo. La paz es más grande que cualquier reposo, y que no ha venido el reposo. Claro que esa enseñanza la vamos a traer para que usted vea que el reposo, cuánto llegó hace 2000 años. Entonces, ¿será que este evangelio de la paz le permite a usted y a mí en medio de las circunstancias tener paz? Porque el Señor lo dice, que paz en medio de la tormenta. Entonces, ese evangelio de la paz tiene, porque Dios lo declara, tiene que traer paz a mi vida, a su vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde vayamos, es el evangelio de la paz. Así, o sea que eso no permite, si ese evangelio está operando en mi vida, eso no permite que yo esté en guerra con nadie, que yo esté en enemistad con nadie, que yo esté odiando a nadie, que tenga raíces de amargura con nadie, falta de perdón con nadie. Nada, no puede ser, hermanos. O no entendemos la palabra. Es el evangelio de la paz. Que el otro no quiere, no importa, pero si usted y yo estamos revestidos, calzados con ese evangelio, tiene que haber paz, y tiene que brotar paz de usted y de mí. Tercera arma. Cuarta arma, el escudo de la fe. Ojo, el escudo de la fe: fe en las declaraciones de Dios, fe en la palabra rema de Dios todopoderosa, fe en la palabra que transforma, que vivifica, que santifica, que lava, que salva. Entonces, el escudo de la fe es fe en esa palabra de Dios, en esas promesas de Dios, en esos propósitos de Dios. Y ese escudo nos sirve para cada dardo del enemigo, cada dardo del mundo, cada dardo de fornicación, de adulterio, de todo tipo de pecado, cada dardo que venga a su vida a través de afuera o a través del hombre viejo. Ese escudo de la fe es para pagar, ojo, todos los dardos de fuego, todos. El Señor dice todos. Que usted y yo no hemos podido con esto, con aquello, ok, porque no queremos, pero Dios dice que todos. Es muy importante. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, según Dios, el escudo de la fe, si nosotros le creemos a su palabra, si nosotros hacemos nuestra, apropiamos su palabra, sus declaraciones, su palabra rema sobre nuestra vida, eso hace que todo dardo se apague. Así lo dice el Señor. Cuarta arma. Quinta arma, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es un casco que usted y yo, de protección, para que usted y yo tengamos seguridad de que si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros. No importa cuántas veces cae el justo, cuántas veces Dios lo levanta, pero tenemos que estar de la mano del Señor. Ahí es donde vamos a ver la relación entre eso y orar en el Espíritu Santo. Porque hay una relación 100% perfecta y directa entre orar en el Espíritu Santo y el santuario, y orar en el santuario de Dios en la época del templo y del tabernáculo. Cuando el sacerdote entraba, antes de entrar a ofrecer el incienso, el sacerdote tenía que no podía entrar simplemente al templo de Dios. Acuérdese que había 7 velos. Había 7 cortinas.
Esto no lo saben la mayoría de los creyentes porque no les enseñan. Pero estaba el primer velo, que era el velo que cubría todo el tabernáculo o el templo. Nadie podía entrar al templo así como así. Ese era el primero. Solamente entraban los sacerdotes a ofrecer los sacrificios. Y ahí había otro velo en el lugar santo. Y después había otro velo, el velo grueso y grande, en el lugar santísimo. Y además había 4 velos encima, 4 carpas. 4 carpas, una color rojo, que hablaba de la sangre de Cristo, otra de piel de tejones, que hablaba de que Cristo no había hermosura en él, piel de tejones, etcétera, etcétera. 7 velos. ¿Qué significa templo? Templo, si usted le pregunta a cualquier creyente, y a muchos pastores le van a decir templo, comunión con Dios, esto no, nada que ver. Templo siempre significó para el corazón de Dios separación de entre Dios y los hombres, por eso había 7 separaciones. La gente que estaba fuera del tabernáculo no podía mirar para adentro. Por muy alto que se montaban, habían 4 carpas encima y 3 velos abajo. Entonces, separación. Entonces, para el sacerdote, usted y yo, la Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Dice 1 de Pedro 2:9, que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero. La iglesia ya, judíos y gentiles, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, en el primer testamento, ellos para entrar al santuario a orar delante de Dios, igual que usted y yo, hoy en día para entrar a orar delante de Dios, hay unas cláusulas. Por eso la Biblia delimita nuestra oración, tiene que ser en el Espíritu Santo. Y eso sí que es grave. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y porque la Biblia dice que nada inmundo se acerca a Dios. Dice que sin santidad nadie, no solamente verá al Señor, si nadie se puede acercar a Dios. Igual en el templo o en el tabernáculo, que lo vimos como 4 años. Entonces, el sacerdote para poder entrar, esto apenas es una introducción, hermano, para poder entrar a orar, a ofrecer el incienso. Dice Apocalipsis que nuestras oraciones suben con incienso, como olor grato delante de Dios. Entonces, el incienso tipifica las oraciones. Él, para entrar a orar al lugar santo, tenía, primero que todo, lo tenían que lavar, lo tenían que vestir, tenían que ofrecer un animal por la sangre que tipificaba la sangre de Cristo. Y después de que hacía todo eso en el atrio, ahora sí entraba al lugar santo. Pero al lugar santo tenía que entrar temblando. Por eso la Biblia dice que amemos y sirvamos al Señor con temor y temblor. Él entraba al lugar santo temblando. Claro que esto, como no lo enseñan, va a preguntarle a cualquier cristiano si se acuerda de eso. Es que eso no lo enseñan. Prédicas para mantenerlo a usted, prédicas para darle mantenimiento. No es enseñanza de la palabra. Entonces, una vez que ya estaba listo, y tenía que ser un hijo de Aarón, porque si entraba cualquier otro sacerdote a ofrecer eso, moría. O sea, que tiene que esto cualquier persona del mundo, no es que va a venir delante de Dios así, nada que ver, Dios no lo escucha, no lo acepta. Dice Juan 9:31 que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice Jeremías que el pecado, nuestro pecado, ha hecho separación entre nosotros y Dios. Entonces, por eso es que el sacerdote primero tenía que venir a hacer un ritual, tenían que lavarlo, tenían que vestirlo, tenía que ser el sacerdote escogido para ir a ofrecer las oraciones y las intercesiones por el pueblo. Y una vez entonces que ya era todo eso, entraba al lugar santo. Acuérdese lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Cuando entraron al lugar, eso lo dice Levíticos capítulo 10, del verso 1 en adelante. Cuando entraron al santuario a ofrecer incienso, dice que inmediatamente entraron, dice que Dios los mató. Entonces, eso es un paralelo perfecto a orar en el Espíritu. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando les dijo, les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me fuere, no podré enviaros al Consolador. Él, Espíritu Santo, os guiará a toda verdad. ¿Y cómo es que nos guía el Espíritu Santo a toda verdad? Únicamente, no es a través de sueños, no es a través de profecías por ahí raras, de la palabra. Él únicamente nos guía a través de la palabra. Y Él os enseñará ¿cuántas cosas?
todas las cosas. Entonces, muy importante, porque en ese es que nos dice el verso 18 que debemos orar, en el que nos guía a toda verdad, en el que nos enseña todas las cosas, en el que nos enseña a Cristo. Él cogerá de lo mío, ¿quién? El Espíritu en el cual vamos a orar, oración en el Espíritu. Él cogerá todo lo mío y os lo hará saber. Entonces, esto solamente es una pequeña introducción. Entonces, es un paralelo perfecto entre la oración del sacerdote en el primer testamento y la oración ya en el Nuevo Testamento del creyente nacido de nuevo, del creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces, porque para poder venir delante de Dios hay que ser aprobado. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Enséñanos a orar. Y entonces les dijo: vosotros, no le dijo el mundo, vosotros los escogidos, vosotros pues oraréis así. Entonces, un modelo. Entonces, el Señor en la oración de Mateo 6 les enseña el mismo modelo del tabernáculo, el mismo modelo del templo, el modelo que tenían los hijos de Aarón, el mismo. Lo que pasa es que usted y yo lo torcimos por falta de entendimiento. Ahí seguida vamos a ver de que sí. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros porque sabe que lo hemos hecho en ignorancia. Yo me cuento entre esos. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdote, una vez que entraba, primero que todo, para poder encender el incienso del altar del incienso, o el altar de oro, o el altar de la presencia, porque estaba la ménora o las 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios, estaba la mesa de los panes que habla del pan de vida que vino del cielo, y estaba más adelante, ya cerquita al arca de Dios, a la gloria de Dios, estaba el altar de oro, altar de la presencia o altar del incienso. Y había un velo de separación. Entonces hasta ahí tenía que venir el sacerdote con un carbón encendido. Y ese carbón encendido tenía que ser encendido desde el altar. Y ese carbón tenía que venir untado de sangre, porque si no era un carbón del altar donde había muerto el animal o que tipificaba la muerte de Cristo, no podía acercarse ahí. Por eso fue que Dios los quemó, los mató. Entonces hay un orden para orar, y ese orden se llama orar en el Espíritu. Hay un orden. Qué importante poder entender estas cositas, hermano. Entonces, no se les olvide que hay un paralelo perfecto entre la oración en el tabernáculo o en el templo, o en el nuevo templo, también es lo mismo. Un paralelo entre la forma en que los sacerdotes tenían que adorar. Entonces, muy sencillo, para entrar a orar en el lugar santo, en la presencia de Dios, ante el velo, donde estaba la gloria de Dios después del velo, el sacerdote se tenía que someter a la perfecta voluntad de Dios, sumisión y sujeción total a su palabra. Eso significa orar en el Espíritu. Ay, qué grave. O sea que orar en el Espíritu Santo tiene que ver en la autoridad de Dios, tiene que ver en la presencia del Señor, tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. Todo eso tiene que ver con orar en el Espíritu Santo. Se los voy a seguir mostrando por la palabra, que eso es muy diferente a lo que nos han enseñado, que orar en el Espíritu Santo, usted comenzar a hablar es que en lenguas. La próxima enseñanza voy a mostrar por la palabra, o la palabra nos va a mostrar a usted y a mí más bien, qué significa eso de orar en lengua respecto a la oración, para que sea la palabra la que nos dé la verdad y no sea yo criticando ninguna cosa de la palabra de Dios, porque hay cosas que son muy bíblicas. Entonces, muy importante, en el santuario se hacía la perfecta voluntad de Dios, y ya como entre nosotros, la Biblia que dice que usted y yo podemos entrar, ¿cómo? ¿Con 7 velos o con cuántos? Podemos entrar, tenemos entrada libre, ya no hay velo, a la gracia de Dios, a la gloria de Dios. Dice que entremos, hermano, entremos a la gloria de Dios. Ya tenemos entrada libre, ya no hay velos. Pero
Dios declaró que la oración suya y mía tiene que ser en el Espíritu Santo. Por eso por allá en Santiago dice, pedís, no recibís. ¿Por qué? Porque no sabéis pedir. O sea, también hay otro versículo que dice que no sabemos pedir como nos conviene delante de Dios. Pero dice que el Espíritu es el que viene y traduce lo que usted y yo le vamos a pedir al Señor, lo traduce a nuestra vida y a Dios para que nuestra oración sea recibida. Pero tiene que ser en el Espíritu Santo. Yo sé que hasta el momento estamos viendo cosas que de pronto son cosas totalmente nuevas para muchos, que tristemente nunca nos han enseñado la palabra. Puros canticos y canticos, y la iglesia se emociona cantando y llorando, como cuando yo me acuerdo en el mundo que yo escuchaba la música plancha, ay, ahí mismo me llevaba el amor. Otros los tangos, otros las rancheras, ahí mismo, vea, eso ahí mismo lo tira uno y lo pone. Mesero, otra mesero. ¿Y qué hace la música cristiana? También, usted entra lleno de pecado, tiene la esposa, tiene otra, lleno de mentiras, lleno de avaricia. No agrada a Dios, usted o yo o cualquiera, que la iglesia está llena de eso. Y venimos a cantar y a llorar, y salimos a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué hace esa música? Nos mueve el corazón, claro. Si es que malvado y perverso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Estoy hablando Biblia, la verdad. Entonces, ir a un lugar a que las canciones o me pongan a mover el cuerpo o me pongan a mover mis sentimientos. Por eso ve que Dios, cuando nos dio el más grande mandamiento que está en el Shema, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6, el Señor claramente nos da, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y lo que sigue, y lo próximo que dice es, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles, Señor? Que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Estarán sobre, ojo, tu corazón. ¿Sí ve? O sea que la palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestro corazón. Si no está por encima, la vamos a invalidar, la vamos a seguir pisoteando, vamos a seguir cantando y llorando en medio del piano que nos hace llorar. Pero sin arrepentimiento, hermano, llenos de mentira, delante de Dios, diciéndole a Dios, mentiroso. O tú dices lo que tú quieras en tu palabra, yo sigo mi vida. Eso es lo que usted le está diciendo al Señor. Si no hay cambio en su vida o en la mía. Es la verdad. Entonces, muy importante, hermanos, hay un modelo. No se le olvide nunca ese modelo de oración de hoy, después de que vino Cristo. Y vino el Espíritu Santo. La oración tiene que ser en el Espíritu Santo, no como lo hemos venido haciendo, en el Espíritu Santo. Ahora, esto que va a hacer con los hermanos que tienen ese llamado de intercesión y que Dios los usa preciosamente, les va a dar más luz para que ese don y esas cosas preciosas que el Señor les ha dado para que todos nos edifiquemos con ellas, van a ser más iluminadas y van a ser más poderosas delante de Dios. Entonces, qué bendición, hermanos. ¡Qué bendición! Yo quiero eso. Entonces, quinta arma, el yelmo de la salvación. Es esa seguridad que el Hijo de Dios tiene de que es salvo delante de Dios. Esa seguridad de que mientras caminemos en comunión con Dios, el Señor ha prometido levantarnos, guardarnos, protegernos, defendernos. Hermanos, el yelmo de la salvación para que mantengamos presente esa promesa de Dios. Que Dios no miente. La sexta arma, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Entonces, estas 6 armas tan preciosas que el Señor nos da, no las podemos usar. No habrá victoria en el Hijo de Dios si estas 6 armas no están selladas con la séptima, la oración en el Espíritu Santo. Esto no está puesto ahí por gusto. Hay predicadores que solamente enseñan 6 armas, como si fueran solamente 6. No, todas son 100% importantes, pero esta séptima arma, sin esta, las otras no funcionan. Así lo dispone Dios.
¿Por qué? Por eso, porque está en el modelo de Dios. Está en el altar de oro, altar del incienso o altar de la presencia de Dios. O también se llama altar de la cara de Dios porque estaba ahí frente al velo. Ahí mismo estaba el arca. Es el mismo modelo, no ha cambiado nada. La Biblia dice que lo que antes fue, será. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo. Por eso el primer testamento era sombras. El Nuevo Testamento es simplemente la luz de ese primer testamento, pero no hay nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Solamente el Padre hizo cosas nuevas y descansó, y viene el Hijo y hace cosas nuevas, el Redentor. Pero lo que es sombra, eso todo lo nuevo del Nuevo Testamento, pero lo que eso no estaba. Pero lo que es sombra era simplemente algo que se tenía que cumplir en el Nuevo Testamento. No podremos tener una vida de victoria, hermanos, si estas 6 armas no están selladas con la oración en el Espíritu Santo. Ojo, muy importante que entendamos algo. La clave de orar en el Espíritu, y les motivo a que lo estudien, es la preposición en. Ahí donde está el poder de estar en el Espíritu. Ahí está lo grande. La Biblia dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación es. Entonces, ahí está la clave. Debe ser no en lo que yo pienso, no en lo que me han enseñado, no en lo que dicen los libros sobre oraciones que encuentran millones. No, debe ser en el Espíritu. Es como el sacerdote que tenía que orar en el tabernáculo, o sea, en la soberanía de Dios, en la teocracia de Dios, en el reino de Dios. El reino de Dios era el santuario, y ahí se tenía que meter él en sumisión y sujeción total a Dios y a su palabra. Entonces, cuando dice es lo mismo, sujeto al Espíritu, guiado por el Espíritu. Él los guiará a toda verdad, Él los enseñará todas las cosas. Entonces, muy importante poder entender estas cosas tan preciosas y maravillosas. Entonces, entendamos esto. Si no le damos lugar a la palabra de Dios, que es todas las 6 armaduras, las 6 armas anteriores, todos tienen que ver con la palabra. En nuestra vida, si no le damos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, ¿qué es la palabra de Dios? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? La palabra. Simplemente abra la palabra, ahí está la voluntad de Dios. Entonces, si no le damos lugar a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios que Él nos dejó, jamás podremos orar en el Espíritu Santo. Si Nadab y Abiú, desde que iban a entrar, ya habían violado el mandamiento de Dios. Cuando ellos entraran, ya entraban en pecado, y ahí no se podía entrar en pecado. Inmediatamente entraron, murieron. Y cuando el Señor llamó a Aarón y le dijo: mira esto, mira lo que han hecho tus hijos, y le habla a través de Moisés, y dice que viene Moisés y los acusa, y dice que Aarón se cayó completo, porque pensó que él también iba a morir. Él era el director de los sacerdotes. Entonces, muy importante, cuando la preposición en tipifica sumergido en la voluntad del Espíritu. Igual que cuando iban a entrar al santuario, entraban a territorio santo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar santo es. Ahora vas a caminar en mi territorio. Entonces, cuando se habla de orar en el Espíritu, es en el territorio de Dios, es en la voluntad de Dios, es en la guianza de Dios. Ojo, que esto es nuevo para mucha gente. No existe, mejor dicho, para mucha gente, tristemente. Entonces, si no le damos lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, la cual es la voluntad de Dios para nosotros, la constitución del reino, jamás podremos orar en el Espíritu. Entonces, hermano, con razón hay tantas oraciones que no son
respondidas por el Señor. A veces Él por ver nuestra ignorancia, pero por ver su corazón y mi corazón, que queremos agradar al Señor, Él ve nuestra ignorancia y la deja a un lado y nos bendice porque sabe que es ignorancia. Pablo le decía a los judíos, yo todo lo que hice, lo hice por ignorancia. Pero ahora que sé, nunca más lo hago así, decía el apóstol. Entonces, y como tal, al no darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, la cual es la constitución de Dios, la cual fue el mandato, les conviene que yo me vaya. Porque entonces si no me voy no podrán enviar el Espíritu, el que los guía a toda verdad, el que los enseña todas las cosas a través de la palabra. Entonces, ¿a qué? Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano, no podremos nunca orar en el Espíritu. Ojo, ni tampoco podremos usar la armadura de Dios. Entonces, una realidad espiritual, esto no tiene que ver con cosas físicas, espiritual. Hay gente que rechaza la enseñanza, hermano, en este lugar, pero Dios mío, yo me aterro. Bendito es el Señor por su bendita y preciosa palabra, que le enseña a usted y me enseña a mí, nos enseña a todos. Entonces, que si no le damos lugar a la palabra, si somos desobedientes a la palabra como nadie vio, como Jeroboam también, cuando hubo la división del reino, el reino de Israel, que mientras estaba el rey David, había 12 tribus unidas como una sola. Pero al morir David, viene su hijo Salomón, y por su pecado, el Señor dividió las 12 tribus en 2 y 10. Y a Jeroboam le tocaron 10. Y llegó un momento en que Jeroboam le dio celos y dijo, estos van y adoran en Jerusalén. Ojo, Jerusalén significa la teocracia de Dios, significa la perfecta voluntad de Dios, significa el agrado de Dios, Jerusalén. Y Jeroboam que dijo, no, si yo me voy a adorar a Jerusalén, entonces todas estas 10 tribus se me van a volver para allá, se van a quedar allá, casi nada. Más bien los llevó y les hizo altares y les hizo becerros de oro en diferentes montes. ¿Por qué? Erráis ignorando las escrituras y con ellas ignoramos el poder de Dios. Tremendo. Entonces, si ignoramos la palabra, si no le damos lugar a la palabra, nunca habrá oración en el Espíritu sujeto averígüese en el internet, busque, hermano, esa preposición en la Biblia para que vea que todo está en lo que sigue, en Cristo. Todo. Hay más de 70 versículos en el Nuevo Testamento. En Cristo, en el Señor, en el Espíritu. Y todo tiene que ver con el reino de Dios, con la voluntad perfecta de Dios, con la teocracia de Dios. Hermanos, qué tremendo. Es profundo, muy profundo, pero apenas la introducción. Gloria a Dios. Qué lindo, qué maravilloso el Señor que nos enseña. Si no oramos en el Espíritu Santo, Dios no podrá escucharnos, hermano. Así de sencillo, jamás. No podemos estar, o sea, usted le mandan una platica de afuera, unos dolarcitos, y usted va a un cambiadero por allí, y en vez de cambiárselos a 3,000, se los cambian a 1,000. Y usted va, porque usted no conoce nada más. Pero hoy o mañana le enseñan, ve, por allí te pagan a 3,000. Entonces usted no va a seguir haciendo eso porque va a perder. Una vez que nosotros conocemos la verdad de Dios, hermano, debemos ajustarnos el cinturón. Debemos honrar la palabra de Dios para que el Señor nos responda. No seguir viviendo de la misericordia de Dios por mi ignorancia, pero Dios sabe que tengo un buen corazón. Usted en este lugar, ya el buen corazón no le va a servir ni a usted ni a mí. Una vez que la palabra de Dios se revele a su vida de cuál es la voluntad de Dios y usted y yo no la hagamos, simplemente estamos pisoteando la voluntad de Dios y no podremos orar en el Espíritu Santo. Sencillo. Una regla de 3, hermano. Sencillo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es directamente proporcional a la llenura y abundancia de la palabra rema en nuestra vida. Directamente proporcional. O sea que no hay llenura del Espíritu Santo sin llenura de la palabra. Si usted y yo erramos ignorando las Escrituras, ¿qué llenura va a haber?
Vamos a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es obvio. La llenura del Espíritu Santo es directamente proporcional a la llenura o abundancia de la palabra, ¿qué es la palabra? La voluntad de Dios para nuestra vida. Así de sencillo. Vayamos a Efesios 5, 18, la parte B. Mire qué tan claro. Dice Efesios 5, 18, la parte B. Sed llenos del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo, Señor? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Ahí lo sigue diciendo en el verso 19. Hablando entre vosotros, ¿qué? ¿Que hablemos qué? Que hablemos que la palabra, por eso dice, salmos, himnos y cantos espirituales, la palabra. Entonces la llenura de la palabra, la llenura del Espíritu Santo viene por hablar los salmos. Hablando entre vosotros, o sea, compartiéndonos, profetizando el uno al otro, porque compartir la palabra es profetizar, no los cuentos que nos han enseñado. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? Hablando. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando. ¿Hablando qué? La palabra, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué? La palabra. Ojo. No las canciones sentimentales que nos hacen llorar. Ojo. Ojo. Por ahí hay muchos lugares en donde, por ejemplo, Marcos Witt, cada uno de esos cantantes, ¿cómo llenaron las iglesias? Con música sentimental. Música sentimental, y van los carnales y salen carnales. Entran carnales. ¿Por qué? Porque a la palabra de Dios no le dan lugar. Averigüe bien. Vaya por ahí, averigüe. Averigüe qué es lo que hay. Donde la palabra de Dios, hermano, dice que Dios engrandeció dos cosas en todo el universo, sobre todas las cosas, su nombre y su palabra. No, su nombre y las canciones que salen de la mente de los hombres, muy bonitas, muy sentimental. Hay canciones que no dicen nada de la palabra, pero me hacen llorar, sí, me hacían llorar, la verdad. Pero ahora que uno va entendiendo, uno dice, Dios mío, aquí dice cómo es que hay que alabar y adorar a Dios y cantarle a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sacados de dónde? De la palabra. Ojo. Ojo, que carne y sangre no heredan nada de lo que usted y yo nos inventemos de nuestra mente, lo recibe el Señor. Por eso es que Dios nos dio 9 dones. ¿Y cómo se llaman? ¿Dones de quién? Del Espíritu. O sea que usted puede operar en esos 9 dones, o mejor dicho, frutos del Espíritu. Son de Él, son celestiales. Y Dios lo recibe porque Dios no recibe nada suyo y mío que sea sentimental. Dios solamente recibe lo que es conforme a su palabra. Ojo con esto, esto es profundo. Aquí lo dice cómo ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros. O sea, la palabra, con salmos. Mire esos salmos de David, cuando él estaba angustiado, cómo se humillaba ante el Señor. Cómo le decía al Señor, Señor, renueva mi corazón, cambia mi corazón. Susténtame según tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Todo ese Salmo 119, hermano, y todos los salmos. Por eso dice que hermano, la llenura del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ojo, hermano, si usted no lo encuentra por ahí, porque están dedicados al mantenimiento. Un carnal viene y escucha eso y dice, no, allá no vuelvo, no, si es que estoy allí, me cantan muy lindo, me mueven ese piano y hasta lloro. Y hasta viene el pedazo de carne y que me ministra. Eso es antibíblico, hermano. Si a usted no lo ministra la palabra, ¿cómo va a esperar que un pedazo de carne lo ministre como yo? Dígame. Si usted no obedece la palabra, ¿qué espera que este pedazo de carne haga por usted? Dígame, hermano. Esto es así. Y les gusta.
Y hasta vomitan y hacen de todo, y risas y cosas raras. Eso es antibíblico, hermano. Muéstremelo por la Biblia, para yo copiarlo aquí también. Ay, hermano, la Biblia, la palabra de Dios. Cristo es la palabra y Él es santo. Ojo con esas carnalidades que hay por ahí, hermano. A mí me da felicidad el poder escuchar hermanitos de acá, que Dios les está tocando su vida, que Dios los está transformando, que ven sus debilidades y sus cosas, o que las vemos y vemos, Señor, me estás hablando, y si me estás hablando es porque quieres una relación conmigo, es porque sigues teniendo misericordia de mí. Señor, ayúdame, Señor, capacítame, Espíritu Santo, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Aquí no está Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, aunque Él está en todas partes. Pero el que está ejerciendo el ministerio en la tierra se llama el Espíritu Santo. Entonces, hermano, entonces cuando dice que oremos en el Espíritu Santo, ¿cómo voy a salir yo con cosas y con cuentos y con cosas bonitas, sabiendo que primero que todo tengo que entrar al terreno de Él, descalzarme? Para orar tengo que descalzarme, que como Moisés, quita el calzado, hermano. ¿Descalzarme de qué? De toda esa tierra de pecado, tierra de malas decisiones, tierra de maldad, tierra de fornicación, tierra de... hermano. Ay, Señor. Bendito es el nombre del Señor, bendita sea su palabra, por sobre todo, hermano, su palabra. Mire, lo mismo que acabamos de leer en Efesios 5:18, vamos a Colosenses 3:16. Mire lo que dice exactamente lo mismo, pero ahora le da el sustantivo ideal. Mire, Colosenses 3:16. Mire lo que dice. Dice lo mismo que Efesios 5:18. Esta es la llenura del Espíritu, es abundancia de la palabra en nuestra vida. Mire, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cuál? ¿Cómo? Dime cuál. Dice, acercándonos a Dios en adoración. Ojo, en adoración. Ese es el modelo de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, adorarle, bendecid su nombre. Ese es el modelo. Y nosotros venimos, ay, Señor, mira a mis hijos, mira a mi tía, mira a mí, mira. Bueno, hay un modelo para entrar bueno, ya hoy no nos da tiempo, pero bueno, yo creo que la introducción se va a alargar mucho más. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mire exactamente que Efesios 5:18, la llenura del Espíritu. Acercándonos a Dios en adoración, ¿cómo me acerco, Señor? A través de su palabra. Mire, con salmos, himnos y cánticos espirituales, lo mismo. Llenura del Espíritu, igual, 100% llenura de la palabra. O con entendimiento, porque hay gente que se ha leído la Biblia varias veces y no entiende nada. Porque siguen en fornicaciones, en adulterios, en mentiras, en avaricias, en todo tipo de pecados. O sea, pisoteando la palabra. Entonces, aquí vemos. Entonces, cuando hablamos de llenura del Espíritu tiene que ver con esos 9 frutos del Espíritu en su vida. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahí están. Ahí está, cuando todo eso es lo que es la llenura del Espíritu, hermano. No yo venir aquí a hablar en otras lenguas, hermano. Sabiendo que la Biblia dice que las lenguas se acabarán, los dones se acabarán. O sea que se acabará la llenura del Espíritu Santo. No, es que eso nos han enseñado mal los pentecostales. Yo he sido un pentecostal, pero ahora estoy en la palabra. ¿Ya? Mire lo que dice el Salmo 104. Ya lo acabé de decir, pero ahí está. Léalo, que es muy lindo. ¿Cómo es que hay que entrar del Señor? Y esta entrada tiene que ser con aprobación en el Espíritu. Tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu. Hermano, somos privilegiados de poder escuchar esta palabra para nuestra vida. Yo la necesito grandemente. Necesito que Dios me enseñe a orar.
Entrad por sus puertas con acción de gracias. Hermano, habrá algo por qué agradecer. Usted tiene y yo tenemos algo por qué agradecerle al Señor. ¡Uy, Dios mío! No me cansaría hasta el día de mi muerte en darle gracias al Señor. Con acción de gracia, no con peticiones. Va a haber el modelo de Cristo, que nosotros lo torcimos. Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. ¿Qué significa alabanza? No es cantar. Ojo. Cuando usted está hablando bien de una persona, dice, uy, aquella persona, esto, usted comienza a mostrar todos los atributos, lo está alabando. Cuando la Biblia dice que alabemos a Dios, no significa que le cantemos, significa que le demos la gloria que es debida a su nombre todopoderoso. Lo excelso que es, lo grande que es, lo poderoso que es, lo perfecto que es, lo maravilloso que es, lo bueno que es, lo misericordioso que es. Eso es alabanza. No son cánticos para nosotros estar felices o llorando, no. Las alabanzas nunca fueron para el pueblo. Las alabanzas todas son para Dios. Y por eso hay gente que le gusta, yo me voy para allí porque es que las alabanzas allá, pedazo de carne ignorante. No entiende que las alabanzas no son para él, sino para Dios. No dice aquí y lo dice toda la Biblia, hermano, qué ignorancia. Y se llaman iglesias. Que hoy en día no es sino abrir un lugar, comprar una silla, ir aquí un pedazo de carne, le ponga la mano izquierda y lo pongan en internet para que todo el mundo lo vea. Y ya, pastor e iglesia, y comience a recibir. Qué grave. Y qué grave para la clientela. Que los tienen como instrumentos para que lleven platica y para que moverle la carnita. Pianito y moviéndole la carnita, no, hermano. La Biblia dice que usted y yo, como hijos de Dios, somos un pueblo, un linaje. Hermano, valorémonos usted y yo, a pesar de lo poquito que usted y yo nos veamos. A pesar de las circunstancias que tengamos, Dios dice que usted y yo somos linaje especial. Linaje escogido, una nación especial, santa, un pueblo adquirido a precio de su sangre. Hermano, ¿y para qué? Para que demos testimonios de las virtudes de Cristo, o sea, que usted sea un testimonio de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, que la gente que lo vea a usted en su trabajo, vean a Cristo en su hablar, en su mirar, en su sensatez, en su honradez en el trabajo. Eso es. Somos linaje escogido. Entonces por eso dice aquí, entrad por sus puertas con acción de gracias. Ay, hermano, tanto que tenemos que agradecer al Señor. Y por sus atrios con alabanzas. Alabanzas a Él, no canciones, alabanzas a Él. Alabanzas que son debidas a su grande y glorioso nombre. No es mi nombre grande entre las naciones, dice el Señor. Entre las naciones, pero para mí, yo voy a que me muevan la colita y el corazón y salgo a seguir haciendo lo mismo, hermano. Eso es perverso. Si usted nunca ha recibido palabra, está bien, pero si usted ha recibido palabra y sobre todo en este lugar y lo sigue haciendo, eso es perverso. Eso es pisotear al Señor, pisotear el Espíritu, pisotear las promesas de Dios para nuestra vida. A mí me llamó el Señor por su misericordia, me sacó del vómito, me exaltó como un servidor de Dios. Pero como decía el precioso Juan Bautista, no que yo crezca, como hay muchos por ahí orgullosos, sino que yo mengüe, para que la gente vea a Cristo en mi vida, en tu vida, en la vida de nosotros, hermanos. Ese es el modelo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas a Él, palabras alabándolo, reconociéndolo, exaltándolo, dándole loor, honra, gloria, poder, autoridad, por su hermosura. Hermano, bendecir su nombre. ¿Qué significa bendecir? Si usted va al original, dice bien decir. Eso es bendecir. Viene de la unión de dos palabras, bien decir. O sea, hablar bien. O sea, hablen bien de mi nombre, es lo que está diciendo el Señor. No diciendo el Señor te bendigo. Señor, bendigo tu nombre. No, no se refiere a eso. Se refiere a que hablemos las grandezas de su nombre. Hermanos,
¿Y cómo podemos venir a Dios, hermano? Con acción de gracias, con alabanzas y bendiciones a su nombre. ¿Cómo? Con la palabra. Salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, lo alabamos como el salmista, con la misma palabra. No con cosas bonitas que sabiendo que usted y yo no estamos cumpliendo. ¿Ah? Vano. O con vanas repeticiones. Yo necesito que el Señor me ayude y me enseñe a orar, hermano. A orar como en su modelo. Porque hay hermanos que Dios ha sido bueno y les ha dado ese don precioso. Yo no lo tengo. Pero con ese don precioso y con estas verdades, ay Dios mío, qué cosa más maravillosa para la vida de las personas que Dios les ha dado esa maravilla. Que nos gozamos aquí cada 8 días. Pero qué bendición poder, hermano, entrar en ese modelo y ajustar todos esos dones preciosos al modelo santo. Qué bendición. Entonces, podemos darle gracias a Dios, entrar a sus atrios con... Hermano, por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanzas, y bendecir su nombre, ¿cómo? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Igual que Efesios 5:18, la llenura del Espíritu, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Llenura del Espíritu igual a llenura de la voluntad de Dios. Ojo, o sea, la palabra. Porque dice, no, yo me sé la palabra, yo me sé miles de versículos, eso no. Llenura del Espíritu igual a llenura de la voluntad de Dios, o sea, a su palabra para nuestra vida. Muy diferente. Ay, hermanos, los hermanitos que no están, porque qué bendición que están paseando, que están descansando, gloria a Dios, nos alegramos, pero qué bueno que se escuchen la palabra, pero a veces no es lo mismo por internet. Porque hay una unción especial, hermano, del Señor, honrando su palabra, escuchando que honramos la palabra, viendo sus corazones, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor se mueve en medio de los candelabros, o sea, en medio de la iglesia. Se mueve viendo tu corazón y mi corazón ante esta palabra que está sucediendo. Se mueve. Qué lindo, hermano, que no es lo mismo por allá, por radio, por televisión. Entonces, ya vamos terminando. No avancé mucho, pero avancé demasiado. Llenura del Espíritu es igual a llenura de su voluntad. Ojo. Entonces, orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios. O es orar en Él, ante Él, en sumisión y sujeción a Él, a su presencia, a su palabra. Ojo, tú es precioso. Maravilloso. Llenura del Espíritu es igual a llenura de su voluntad, o sea, su perfecta voluntad. Pero para eso necesitamos Romanos 12:1 y 2, donde el Señor nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo, apartado de todo, agradable a Él. Ese es el culto que yo quiero, dice el Señor, el culto racional. Y en el verso 2 dice: no os conforméis al mundo, a este siglo, a las demandas del mundo, a las demandas de las tinieblas, a las demandas de la gente, a las demandas de mi propio hombre viejo, la concupiscencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, en donde usted ve un gusanito que de un momento a otro se transforma en preciosa mariposa, glorificando a Dios en sus vuelos. Porque la Biblia dice que todo lo que respira alaba al Señor. Así la gente no lo alabe. Entonces, metamorfosis. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Cambio de mente, de vuestro entendimiento. Cambio de mente. Y cuando hay, ¿qué significa arrepentimiento? Cambio de mente. Conversión, cambio de camino. Iba para allá, ahora voy para allá. Es lo que significa renovación.
No os conforméis a este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Señor? Para que podáis comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar en la voluntad de Dios. Pero lo vamos a seguir definiendo más profundamente y más preciosamente. Entonces, llenura del Espíritu es igual a llenura de su voluntad perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé dónde está tu voluntad perfecta, Señor? Llévame allá. Su palabra. Ahí. Ahora no digas por allá, Señor, ¿quién irá y a quién enviaré? No digas que está al otro lado del mar, o que está por allá, o que la palabra no. La palabra está dentro de vosotros, dice la Biblia. Cerca a vosotros está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Cerca, no está lejos. Entonces, ¿cómo, hermano, puedo hacer la perfecta voluntad de Dios? O sea, la llenura del Espíritu, entrar al santuario donde Él es el Rey, donde me toca descalzarme. Descalzarme tipifica todos mis pecados, mi manera de pensar, mis argumentos contra la voluntad de Dios. Descalzo, entonces ahora entro donde Él es el único Rey. Ojo, el único Rey. Entonces, cuando habla de orar en el Espíritu, habla de orar en Él, sumergido en Él, guiado por Él, enseñado por Él. Ojo, qué precioso. A través de la palabra, no hay otra forma. Así que un creyente lleno del Espíritu es aquel que es lleno, ojo, no de lenguas, sino lleno de la voluntad de Dios. Un creyente lleno del Espíritu es un creyente lleno de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Señor, a través de su palabra, no hay otra forma. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a dejarlo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor. Qué preciosa es tu palabra, Dios mío. Señor, hoy nos viniste a enseñar, Señor. Nos quieres enseñar, guiar los dones que tú nos has regalado, Señor, para que sean guiados por tu Espíritu. Como dijo el Señor, Él os enseñará todas las cosas. Él traerá a la memoria todo lo mío y os lo hará saber. ¿Y de qué estaba lleno Cristo? De la perfecta voluntad de Dios. Mi alimento es que haga la voluntad perfecta de mi Padre y que termine su obra. Hay una obra que usted y yo estamos aquí con unos propósitos, hermanos. Dios es bueno, nos ha perdonado, hermano. Dios nos ha perdonado millones de veces, hermano, y nos sigue perdonando. Pero qué importante cuando usted y yo podemos entender, hermano, por favor, con los ojos cerrados. Cuando usted y yo podemos entender que Dios nos está enseñando a usted y a mí. Yo estoy más feliz, hermano, que muchos por lo que estoy entendiendo del Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío. Hermanos, hoy corrió la palabra del Señor. Hoy la semilla se regó. Hoy se regó. Si hay alguien en este lugar que está apartado del Señor, que viene congregándose pero que sigue luchando en contrariedades contra Dios, que no ve poder en su vida, hermanos, acerquémonos al Señor. El Señor dice que el corazón contrito y humillado nunca Él lo desprecia, pero esa es la actitud que debe haber en nosotros para venir delante de Él en adoración. Hermanos, en adoración, en alabanzas a su nombre. Hermanos, bendito es el nombre del Señor, como nos está enseñando lo que es orar conforme a la voluntad de Dios, orar en la presencia de Dios, orar en el territorio del Señor, orar en tierra santa. Para eso hay que despojarnos. Hermanos, si hay alguien que está apartado del Señor, o hay alguien que nunca le ha abierto su corazón al Señor, ojo, no a una religión, no cambiar de religión, estamos hablando del Dios vivo. El Dios vivo, aquel que sigue resucitando como resucitó a Lázaro. Aquel que nos da nueva vida, que cambia nuestras vidas, que nos transforma, que hace una metamorfosis en nuestro ser. El que peca no peca más. Ese poder lo tiene el Señor a través de su Espíritu y Él a través de su palabra. Si es así, hermanos, vengamos delante de Él y si quieres, dile conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor.
Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Capacítame para entender tu palabra. Dios mío, mira mi corazón. Y si ves que hay perversión en él, Señor, límpiame, Señor. Renuévalo, Señor. Dame un nuevo corazón. Señor, cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Dios mío. Señor, lávame con tu preciosa sangre. Límpiame. Y Señor, hazme esa persona que solo tú puedes hacer que yo sea. Señor, yo te doy gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, qué bueno que le demos lugar a la palabra, hermano. Démosle lugar a la palabra para que veamos verdaderamente, hermanos, de que el Señor sí responde. Lo que pasa es que ahora yo entiendo, estudiando, he entendido que yo no he sabido orar. No, la verdad. O sea, orar como enseña el Señor. Aunque de nuestro corazón está la voluntad de agradar a Dios, pero Dios quiere más que esa voluntad. Dios quiere que nos descalcemos y nos metamos a su territorio, donde Él tiene palabra, dirección, enseñanza, propósito, hermano, para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Padre, mira tu pueblo que tú has traído, Señor. Nos trajiste hoy para bendecirnos con tu bendita y preciosa palabra. Señor, te doy gracias. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias por lo que nos estás enseñando. Nos estás capacitando para la bendición. Nos estás capacitando para recibir respuestas a nuestras oraciones, Señor. Porque si lo hacemos conforme a tu voluntad, como dice Primera de Juan, dice que Él suplirá y contestará todas nuestras oraciones. Dios mío, te damos gracias por enseñarnos, Señor. Capacítanos para caminar contigo, capacítanos para caminar en tu presencia, capacítanos para honrarte. Señor, mira tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, que tu palabra sea glorificada en sus vidas, Señor. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenándolos a ellos. Y que esa llenura, Señor, esa paz fluya a través de ellos en sus vidas, en sus hogares, en su trabajo, con su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, qué bendición que la paz del Señor